Bien, estimado amigo Dubán, otra vez nos encontramos ante las cámaras. Vamos a ver cómo entregamos el segundo mensaje de este tema. Pero yo, con la venia de los televidentes o de los estudiosos, voy a darle una lectura corta a una introducción. Entonces, hoy es 13 de mayo del año 2012 y estamos continuando el tema que levantamos el jueves pasado. Pero vamos a ver, continuación del tema de los sagrados rituales gnósticos, de la Avatara, de la Iglesia gnóstica, de la última cena de nuestro Señor el Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que vamos a tratar ahora. Mas quiero hacer una invitación que la sinteticé así. A raíz de este tema, unos devotos sinceros me enviaron a estudiar. Y para ellos, como para todos los que tienen iglesia, institución, agrupación u orden, que hagan rituales donde se imparta el pan y el vino, como lo hizo nuestro Señor el Cristo en la última cena, o nuestro Avatara, el Cristo rojo de Acuario, venerable Maestro Samael Aumeor. En estos videos les entregamos universalmente la tarea, porque me mandaron a estudiar, ¿cierto? Y sello el libro, repito, y sello el libro, porque los debates sobre este tema hace ya muchos años se estudiaron, se resolvieron, se juzgaron y se superaron. Bueno, mis amigos, con estas palabras de introducción a este tema tan delicado, vamos a continuar donde habíamos dejado. Habíamos dicho que el venerable Maestro Samael Aumeor, después de las premisas citadas en el capítulo anterior, o en el tema anterior, como lo vimos, pues empezó el desarrollo teórico y práctico de su doctrina gnóstica cristiana universal allá en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, en el Sumo Supremo Santuario. Y yo vengo dando testimonio de aquellos eventos y de aquellas agrupaciones, porque yo también estuve allí, también viví esa época esplendorosa con toda esa gente extraordinaria de Colombia y de otros países allá en el Sumo Supremo de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. Bueno, y decíamos que el venerable Maestro Samael daba un tema orientado a la transformación humana, orientado a la liberación, en su doctrina gnóstica cristiana universal de Colombia, en la cual venimos funcionando hace muchos años. Y daba el tema y daba las prácticas que fueran externas, como la autoobservación psicológica, digamos la relajación de una manera propia, la concentración, la meditación y seguidamente también
cuando no se hacía ahí en un patio externo que había en la montaña, se iba al templo del Sumum Supremo Santuario, que era un socavón grande dentro de la peña en sí, dentro de la montaña en sí. Esa iglesia, ese templo, que era un templo de misterios mayores. ¿Por qué era un templo de misterios mayores? No, porque allí se recibió la iniciación del venerable maestro Samael Aun Weor, en cuanto a que ahí se autorrealizó, ahí entró en él el ser. Encarnó el ser. Encarnó el ser. Entonces era un templo de misterios mayores. Entonces, en ese templo, provisto así muy campestremente, muy rudimentariamente, ahí estaba un altar de piedra, un crucifijo. Ese tenía dos entradas. La entrada real a ese templo eran por unos escalones en la montaña que iban entrando, eran como 108 escalas. Uno iba así, porque eso era oscuro. Entonces, agarrado de las paredes, de las rocas, de las piedras, iba bajando escalas hasta que llegaba al templo. Eso era extraordinario. O tenía una entrada general por donde lo construyeron, que estaba prácticamente custodiada, cerrada. O la entrada esta, que estaba escondida ahí en la maleza. Tenían que guiar al devoto. La de los escalones. La de los escalones. Bueno, ese es bien bonito y bien simbólico. Entonces ahí el venerable maestro Samael Aun Weor oficiaba los sagrados rituales gnósticos. Óigame, lo importante, oficiaba los sagrados rituales gnósticos. Pero al oficiarlos, él también, como nuestro Señor Jesús el Cristo en la última cena, hacía, digamos, al dar el pan y al dar el vino, voy a repetir aquí como se decía correctamente y como es correctamente. Anunciaba, por ejemplo, o enunciaba el pan, entonces decía, hoc est enim corpus meo. Eso en cuanto al pan. Y en cuanto al vino decía, hic est enim cáliz sanguinis mea. Ya cuando bendecía el pan y el vino. Es cuando lo entregaba. Este es mi cuerpo, recíbelo para tu redención. Eso traduce al entregarlo. Esta es mi sangre, recíbela, que ha sido derramada para redimir al mundo. Este acto, del cual doy fe, simboliza la transustanciación. Y dice, todo el que come mi carne y bebe mi sangre, mora en mí y yo en él. Que la paz sea contigo para que participe de la luz. Ahora vamos a ver esto un poquito más de cerca. Estoy hablándoles o develándoles a ustedes, queridos amigos del mundo, estoy, como dice la Sagrada Escritura, con el perdón de ustedes, porque ustedes son sinceros, estoy echándole las margaritas a los cerdos. Y eso no se hace porque las hollan. Pero vamos a explicar por qué las hollan. Para no ir yo a ser juez de nadie, sino declarando asuntos íntimamente secretos. No que los venerables maestros no lo supieran, sino que lo guardaron para que los que alcanzaran el mérito los comprendieran y no pisotearan las margaritas. Eso es todo. Entonces vamos a ver cómo es la cosa. Dice, o sea que era algo sagrado. es Y es algo y sagrado. sigue siendo sagrado. Correcto. Pero vamos a ver por qué es sagrado. Bueno, después se estudiará la palabra sagrado. Sagrado viene del sacro, y sacro es sacrocoxis. Y ahí está el fuego, ahí está la kundalini encerrada 3 veces y media. Bueno, etcétera, etcétera. O sea que no está hablando de un trabajo de alta alquimia, Y algo muy santo. de transmutación íntima.
Muy santo, muy Bueno, pero para devaluar, para desfigurar, para profanar, para vulgarizar el sexo sagrado, que es sagrado porque es del sacro coxis. ¿Ah? Entonces se dio este derroche del mundo. Y el Cristo dice que Él sale de esa energía, de la energía síntesis. Sale Él. ¿Cuál es la energía sexual? La energía del Espíritu Santo. Que sale el Cristo, el segundo lobo. ¿Y sale por qué? Porque, digamos, de la transmutación, oye bien, de la transmutación alquímica. De la energía síntesis. De la energía sexual. ¿Y por qué se puede decir que de la energía síntesis? Porque todos somos hijos de ella. Todos, no hay algo que haya nacido en la humanidad o en el mundo, en la manifestación desde que se fundó el mundo, que no sea de la energía sexual. Correcto. Porque la energía sexual es, digamos, es el fuego sagrado del Espíritu Santo. Ah, no, eso es tremendo. Que crea y vuelve nuevamente a crear. Claro, y que no tiene condición ni límite, pues sí es el fuego del tercer lobo. Correcto. Ah, por eso dice San Pablo, nuestro Dios es un Dios abrasador, o sea, fuego vivo. Sí. Bueno, pero nos aleja de uno. Entonces dice aquí, este acto del cual doy fe simboliza la transustanciación. Quiero enfatizar muy correctamente esto, la transustanciación. Digamos, en los debates de las iglesias de todos los tiempos, se trató de explicar de alguna manera qué era la transustanciación. Pero para poder explicarla, algunos avanzaron mucho y llegaron hasta una sustancia que se cambia, que es cambiante. Y como no pudieron darle cambio a la sustancia, porque la naturaleza de la sustancia tenía que ser transmutada, como no pudieron, ¿por qué no pudieron? Porque mira, el hombre en sí, vamos a hacer aquí también un corte. El hombre en sí, el inicial, aquel que va por el camino de los tres factores de la revolución de la conciencia de la doctrina gnóstica cristiana universal, el que va en armonía con esos tres factores, con niégate a ti mismo, toma tu cruz a cuestas cada día y sígueme, aquel que va en armonía con eso, propone es cambiar su naturaleza, porque la naturaleza de nosotros en el estado actual, de toda la humanidad sin excepción, está regida por 48 hidrógenos. Son 48 hidrógenos los que constituyen nuestra naturaleza psíquica y física. A medida, como tú lo sabes, que va uno trabajando en los tres factores de la revolución de la conciencia, o sea, la muerte de lo que constituye nuestro estado de 48 hidrógenos, la naturaleza pervertida de Lucifer llamada el ego, a medida que va muriendo en ella, como decíamos ahora, a medida que vamos quitando las tinieblas, va apareciendo la luz, es igual. A medida que vamos trabajando en esos tres factores, va transformándose nuestra naturaleza de 48 hidrógenos, va bajando, ¿no? Va primero palideciendo los 48, van perdiendo fuerza, van perdiendo vitalidad, normal, van destiñendo. Sí. Y el primer asentamiento que llegan es a 24. Ya lo vimos en el tema anterior, 24. A 24, que es un cuerpo astral. 24 hidrógenos. Ahora, el maestro Samael prodigiosamente lo dice en una obra, en una cátedra especial que me tocó a mí tomarla de él directamente, digamos ahí, en su propia casa, por allá a finales de octubre de 1976.
en vísperas del Gran Concilio Ecuménico y Congreso Gnóstico de Guadalajara, Jalisco, México. En su propia casa yo tomé eso, y se llama La Directa. Su doctrina, La Directa, es hermoso. Ahí tengo el cassette, un poquito desfiguradito porque un amigo me le hizo un cortecito, pero sigue siendo. Lo vamos a pasar así. Pero sigo siendo el rey, como dice, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ese cassette yo lo tengo. Y me voy a tomar, si los estudiosos me lo permiten y me lo aceptan, porque estoy entregando mi tarea, ¿cierto? Como dije. Si me lo permiten y lo aceptan, y en realidad, de verdad, como me mandaron a estudiar, pues ahí les mando la lección ya resuelta. Entonces, pero se la mando no solamente a los que me dijeron eso, sino a toda la humanidad, a donde reciban pan y vino, a donde hagan ese evento extraordinario en memoria de Cristo. La ceremonia. El rito. Sí. Pero es bueno también aportar algo. Cuando usted estaba hablando de la transustanciación, se me vino a la cabeza una idea, pues, que vale la pena como decirla. En la misma palabra transustanciación está lo que se pretende. Trans es cambiar. Sustanciación es sustancia. Correcto. O sea, cambiar la sustancia. Vamos a mirar eso. Estamos digamos, disgregando eso para poder recibirlo mejor. De donde pues en esta iniciación, en ese cassette, en ese tema dictado directamente por el avatara de la era, el venerable maestro Samael Aún Weor, allí él dice, pues ya para entendidos, él dice cómo lo primero que hay que hacer es crearse una luna psicológica. Y para crearse esa luna psicológica, pues necesita obviamente el trabajo en los 3 factores de la revolución de la conciencia. Pero que una vez creada esa luna psicológica, que es un centro de gravedad permanente de conciencia, eso es la luna psicológica, abrió un centro permanente de conciencia, abrió lo que se llama la mente interior. Estamos hablándoles con los puntos de las IES porque estudié muy bien la lección, amigos. Abrió la mente interior. Ya vimos en los estudios que uno tiene una mente sensual, una mente intermedia y la posibilidad de abrir una mente interior. Esa mente interior es la luna psicológica en el desarrollo del hombre psicológico, en el desarrollo del microcosmos hombre. Porque si yo soy un microcosmos, tengo que desarrollarlo en mí. Yo soy, digamos, como el huevo de donde va a desarrollarse el microcosmos. Yo no soy el microcosmos porque yo soy el huevo donde él se va a desarrollar. Yo soy toda la naturaleza propuesta para que en mí se desarrolle por ley como debería ser el microcosmos hombre. Entonces el primer punto, como te anoto, es la luna psicológica, desarrollar, crear la luna psicológica. Pero no se puede quedar ahí porque no hace nada, se devuelve porque lo arrastran las fuerzas pues que nosotros tenemos, que son fuerzas satánicas, lunares, ¿cierto? Lunares de esta luna. ¿Ah? Pero yo tengo que crear mi luna psicológica, la mía, porque voy a crear mi sistema solar. Entonces tendré que marchar a crear mi sistema solar en mí. El sol psicológico. Mi sistema solar. Estoy hablando de mi sistema solar. Mi sistema solar. Entonces son mis cuerpos. Mi cuerpo astral, mi cuerpo mental, mi cuerpo causal. Entonces cuando yo tengo esos cuerpos, yo tengo mi sistema solar creado, pero me falta el sol. Entonces tengo que crear mi sol psicológico. Y ahí sí quedé completo. Cuando tengo eso, no dependo del zodiaco, mis amigos. Yo tengo mi propio rey aquí, mi sol psicológico y mi zodiaco.
Ahora ya no voy a depender del adivino ese que me dice usted de Tauro o usted de Géminis. No, no, no. Yo ahora tengo a mi sol aquí. Al sistema solar. A mi sistema solar con su zodiaco y con su luna y con todo. Que son los cuerpos solares. Entonces ya no dependo del sistema. El sistema ha sido para mí mi matriz. Ha sido mi albergue. Ha sido donde mi vida se da, se nutre y tiene la posibilidad de volverse, de desarrollarse como microcosmos. Ahora yo soy mi microcosmos. Miren lo que estoy hablando. Yo soy mi microcosmos. Y mi microcosmos tiene su luna psicológica, su Marte, su Venus, su Júpiter, su Saturno. Tiene su sol. Cuando ya he creado el sol psicológico, yo soy, en mí está el sol psicológico. Pero ¿qué hay en mí? En mí están toda la integridad de mi desarrollo, en mí. ¿Y qué es lo que yo llamo mi doctrina? Esa es la doctrina que yo puedo escribir y decirle al mundo. Esta es la doctrina de Fulano y tal. ¿Y qué hizo el maestro Mael? Esa. ¿Y él qué hizo? Dio esa doctrina, porque esa era la que le correspondía en el concierto universal. A él le tocó. Entonces él da ¿qué? La doctrina de él. Del hombre solar. De su hombre solar. Ya realizado. De su hombre autorrealizado íntimamente. Hasta su sol psicológico. Entonces él da su doctrina. ¿Y qué da entre otras cosas? ¿Qué da? Da el rito de él. No es el rito del mundo, el rito de él. El rito gnóstico de él. O sea, el rito del conocimiento de su ser interior. Lo está transcribiendo, lo está enseñando. No está enseñando el rito de nadie, sino el de él. Está sacando aquí su propia naturaleza. Quiere establecerla aquí. Entonces él entrega es lo que él es, lo que él es, lo que él tiene en él, correcto. Lo que él tiene en él. Sí, correcto. Y da el pan y el vino de su naturaleza. ¿Por qué la puede dar de su naturaleza? Porque él es un Cristo. Porque el sol psicológico es el Cristo en él, es el ser en él. Y el ser en él, ¿por qué puede dar el pan y el vino de su naturaleza? Porque dice, todo el que come mi carne, ¿por qué puede decir eso? Y bebe de mi sangre, mora en mí y yo en él. ¿Por qué puede decir eso? Pues yo lo entendería así, porque ya está en ese estado solar, en ese estado Cristo. Pero como nosotros somos ciegos y tapados, aquí estamos destapando. Digamos un alquimista, un iniciado, cuando está en el proceso Cristo, es demostrable perfectamente, demostrable para los entendidos, que él puede transmutar el plomo en oro, que él puede hacer piedras preciosas, hacer diamantes, hacer la piedra que usted quiera. Puede de cualquier naturaleza convertirla en eso. Sí, se habla, digamos, en la Edad Media de Nicolás Flamel, de Raimundo Lulio, de Cagliostro, el conde San Germán. Hablemos del Cristo, para que no me pongan muchos detalles. Pero eran hombres también ¿qué hizo el Cristo? Cristificados. Sí. ¿Qué hizo el Cristo? Con 7 panes le dio alimento a una población, convirtió el agua en vino. ¿Qué hizo el Cristo? Multiplicó los peces. Le dijo a ese que estaba tullido, levántate y coge tu cruz y tu cama y anda y vete. Multiplicó los peces, levantó muertos. ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo el Cristo? Y este es un Cristo. ¿Acaso estamos hablando de ningún desterrado por ahí? Estamos hablando del venerabilísimo Cristo rojo de Acuario, venerable Maestro Samael Aumbeor. Él tiene las mismas propiedades que le corresponden en su estado Cristo. Él mismo dice, el que no sabe hacer oro, no sabe nada. Sí lo dice. Es un ignorante. ¿Por qué? Porque cuando se llega a esas alturas,
en esa alegoría de convertir el plomo en oro. ¿Qué hacía San Germán? ¿Qué hacía Cagliostro? ¿Qué hicieron? ¿Cuántos prodigios hicieron públicos en la historia? De que convertía vajillas, aparecían vajillas de la nada. Bueno, yo creo que a mis amigos les toca bueno, ahora les toca también participar de mi estudio, ¿cierto? Pues, pero ¿qué hacía el Cristo? Para que no nos alejemos. ¿Qué hacía el maestro Samael? No solo enseñaba su doctrina, sino que su sangre y su cuerpo se lo daba en la unción del pan y el vino a sus discípulos, a los que podían recibirlo. El Cristo dio el pan y el vino en la última cena a sus discípulos. Y nosotros hemos visto el cuadro aquel de la última cena, pintado, me parece, por Leonardo da Vinci, que también es un iniciado, valga la pena decirlo. Hemos visto que ahí son los apóstoles, con él. ¿Y a quiénes les da él el pan y el vino? A esos apóstoles. No salió a la calle a repartirlo a todo el mundo. No llamó al pontífice de la Iglesia Católica, de la Iglesia Luterana, de las iglesias de ahora, de las iglesias, las falsas iglesias de ahora que llaman iglesias gnósticas. No salió a darles, a darnos a nosotros, salió a darle a sus discípulos. O sea, entiendo que a los que estaban en su misma naturaleza. A los que iban en el proceso del camino. En el proceso de ese estado. De ese estado. Cristo. Correcto. Ahora, como el maestro Samael Aumbeor entrega una tabla de salvación, entonces llama a un pueblo, como dijimos, y vienen a él los que gustan de ese manjar, los que gustan de ese festejo, y a eso es él para reforzarlos en salud, en entendimiento, en cuerpo y en alma. Hay cosas que me constan a mí. Les daba el pan y el vino. ¿En qué se los daba? En la transustanciación. ¿Y qué es la transustanciación? Como usted me decía, al principio de la naturaleza de la manifestación nos encontramos con una sustancia, que es la sustancia hidrógeno. Así se llama y se conoce como el espíritu universal de vida o como la mula prakriti. Esa es la sustancia primordial que aparece como primera manifestación de lo inmanifestado en forma atómica. Y ahí en esa sustancia están todas las formas de manifestación dables y posibles en lo que se llama la creación. Ahí están todas, porque todas en síntesis son átomos que corresponden a cada especie, a cada lugar, a cada momento, y que traen su corriente correspondiente. Entonces, al transustanciarlas un Cristo, ¿qué es lo que hace? Esa sustancia que está en el pan y que está en el vino como selectos elementos de la nutrición y representativos de la carne y la sangre, toma ese pan y lo transustancializa en su propia carne, porque su carne es de naturaleza Cristo, no es la naturaleza mía, es naturaleza Cristo, porque en ese ya está apenas a tres hidrógenos del Padre, a 3 hidrógenos del Padre. Ese es un Señor y Rey de la creación, y tiene el don, el poder, la facultad de poder transmutar una cosa en otra, como transmuta el plomo en oro. ¿Qué más quieren que les diga? Entonces, mis amigos, ese maestro, ese Cristo, toma el pan y lo convierte en memoria del Cristo, porque Él es Cristo. Lo convierte en su propia carne y le dice: este es mi cuerpo, porque Él es de esa naturaleza. Recíbelo para tu redención. Oiga, para ver si esos átomos que lo envolvió Cristo trabajan en Él. Lo ayudan. Claro, lo fortalecen, le dan salud, le dan
intención, le dan continuidad, le dan luz. Anhelos de No, anhelos no, le entrega. Porque aquí no hay nada de eso. Entonces él le entrega una semilla. Este es mi cuerpo. ¿Ah? Oiga bien, este es mi cuerpo. Recíbelo para tu redención. Eso es lo que está haciendo en la Santa Unción. Esta es mi sangre. Recíbela, que ha sido derramada para redimir al mundo. ¿A cuál mundo? A este, a donde lo da, a donde lo entrega. ¿Y a quién lo recibe? Y a quien lo recibe. Y quien lo recibe tiene ahí la semilla. La semilla de Cristo en sí, la semilla de su carne y de su sangre. De ese Cristo. Que es el Cristo. Sí, entonces, pero yo me refería a que despierta en el que lo recibe los anhelos de volverse Cristo. Obviamente, ahí estarán hasta que se pierdan. Sí. ¿Por qué se pierden? Porque yo no los cultivo, porque yo no los abono, porque yo no los preparo, porque no los riego. ¿Con qué los cultivo, los preparo y los riego? Con los tres factores de la revolución de la conciencia. Porque el fuego crece con fuego, y el agua crece con agua, y la tierra crece con tierra. Entonces, amigos, estamos dándoles la lección, no a ustedes, la aprovecho para la humanidad entera. ¿Por qué? Porque vamos a la parte siguiente. Ahora bien, él, pues el maestro Samael, posteriormente va por Centroamérica y va por México, donde culmina la entrega de su doctrina. Y también donde sigue dando los rituales de enseñanza y pan y vino de su propia doctrina. Y estando pues en México él, también él, bueno, lo veremos más adelantico, como en el Concilio Gnóstico Supremo de Guadalajara, Jalisco, México, donde yo también tuve la gracia de estar. Porque, amigos, yo les hablo de cosas que conozco. Yo no les estoy ahora hablando de lo que me contaron. Yo les estoy invitando a la reflexión. Les estoy invitando a que comprendan completamente la ubicación en que se encuentran. Porque si alguno ahí está confundido, sincero, tenga pues ya la información competente por lo menos para retirarse de ese antro, para superar esa condición tenebrosa en que se encuentra. ¿Ah? Bueno, mis amigos, entonces allí en el Sumo Supremo, amigos, perdona que yo me enfatice así, porque es que siento como que algo me quema, como que tengo que entregar cosas que están ahí, pero que no están develadas. ¿Qué hay que decirlas? ¿Qué hay que decirlas? Estamos en el fin del mundo. Faltan 31 años larguitos para que en la Tierra sea imposible cualquier tipo de vida. Y esto es directo, tomado directo de todos los superhombres que han pasado por aquí, que han hablado del tema, ratificado por el propio avatar de la era, venerable maestro Samael Aún Weor. No es que yo me inventé eso, eso es de la doctrina. Eso es del conocimiento, eso es de la batalla. O usted le van a poner freno. Pues son capaces. No son capaces pues de payasear con el Cristo diciendo que están dando la última cena. Bueno, vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué, ¿cierto? Entonces el maestro Samael dio la doctrina y dio el pan y el vino. Ritualizó. Y eso es de la iglesia gnóstica. Porque la iglesia gnóstica es un centro de conciencia Cristo. La iglesia gnóstica no es ningún monumento de barro, ni de yeso, ni de hierro, ni de palo. Es un estado de conciencia en Cristo. Así se llama la iglesia gnóstica. Y él de su propia iglesia gnóstica como Cristo no dudó en poder de pronto establecerla aquí. Y eso lo vamos a ver más adelantico con la venia de tu persona, porque estoy contando que algo que tú tampoco has oído, pero bueno, no estuviste ahí. No, pero yo estoy muy interesado, porque es que yo pasé por todos esos procesos. Correcto, tú estuviste ahí como 30 más años dándote palos de ciego, y ahora gracias a Dios, pues has llegado a tener una relación y la ley te arrimó a una fuente que más o menos te puede invitar a corregir, y eso es lo que estás haciendo, y yo estoy admirado de eso, porque tú has visto eso, que eso no lo ve todo el mundo,
¿Por qué? Porque la humanidad está hipnotizada. Estamos hipnotizados. Pero el hipnotizado no se da cuenta de que está hipnotizado. Yo conozco eso también científicamente. Amigos, estamos pues en este caso. Ahora vamos para la otra parte. Allí se dio esa ritualización en el Sumo Supremo Santuario. La ritualización del desarrollo del Cristo Rojo de Acuario, venerable Maestro Samael Aumbeor. Allí pues mucha gente iba. Yo fui allá también. Y allí entonces descolló, apareció con fuerza inusitada a quien también conocí muchísimo, al señor don Julio Medina Vizcaíno, hombre que patrocinó económicamente la edición del primer libro del maestro Samael Aumbeor llamado El Matrimonio Perfecto. En su casa estuve muchas veces, de este señor don Julio Medina Vizcaíno. Lo acompañé muchas veces por muchas partes. Aquí en Ciénega, en muchas partes lo acompañé. En su casa estuve muchas veces. Recuerdo, por cierto, para no cansarme, que allá había unos nísperos, un palito de níspero en el patio de la casa. Era extraordinario, los nísperos eran así redonditos, deliciosos. Bueno, me viene a la memoria, no quiero cansarles tanto la mente, siento a tu persona que estaba usando a tu persona. ¿Qué níspero tan delicioso este? Hay que ponerle... Bueno, y ahí tomé café y ahí compartí con él y con el doctor Kefren, que fue ese de Egipto, el faraón de Egipto, y con tanta gente, ¿no? El señor Cortés es. Sí. Bueno, total que, mira, pero no nos desviemos. Entonces este señor don Julio Medina más adelantico es nombrado por el maestro Samael Aumbeor, quien buscaba de todas maneras recuperarlo, porque él fue en otras épocas, él estuvo en todos estos estudios y tal y cual. Entonces el maestro Samael buscaba en él levantarlo de su estado, del estado en que se encuentra el maestro Gargacuchines, levantarlo allá a través de su bodhisattva o de encarnado o digamos que estaba funcionando aquí en la tierra bajo el nombre del señor Julio Medina Vizcaíno. Pero eso es muy largo, también lo tengo. Así que él cogió aquello con una impresión soberana y se le llamó, el maestro Samael Aumbeor lo nombró el soberano comendador para América Latina. Menos mal que no me metió a mí porque yo fui a Estados Unidos, pero bueno, también piso eso por allá. Total que lo metió ahí y él era como predispuesto para eso. Lo llamó y lo denominó entonces el maestro Gargacuchines. Él no era el maestro Gargacuchines, él era, digamos, la esencia, el principio, el budata del maestro Gargacuchines. El maestro Gargacuchines no está por la directa. Es un maestro más bien de un tono que necesita un apoyo, y pensó el maestro Samael sacarlo allá a través de Julio Medina hacia su doctrina, la doctrina de la directa, que es la que está en ese cassette que te dije, que entonces el hombre primero creó la luna psicológica, después creó el sistema solar psicológico, después creó el sol psicológico. Y entonces dice que un hombre que ha creado pues su luna psicológica, su sistema solar psicológico, su sol psicológico, tiene derecho a más. Sí, tiene derecho a qué más, a volverse un hombre galáctico. Y entonces da toda esa enseñanza de cómo se vuelve un hombre galáctico, cómo siempre tiene que venir aquí, tomar mujer para bajar a la fragua encendida de Vulcano. Y cómo pues cuando ya es un hombre galáctico que ha desarrollado en él los 4 kayas, que son cuerpos indispensables para estar allá, cómo pues con perdón tuyo tiene posteriormente, si no quedarse ahí, entonces buscará ser un hombre infinito. Esto es hermosísimo. Y cómo aún después de ser un hombre infinito puede ser un hombre de varios infinitos. Bueno, y este maestro Samael ha caminado por todo aquello, mis amigos,
No olviden que él declara textualmente que él tiró la piedra 3 veces y que él viene de antiguo Mahamantaras. Amigos, estoy aquí recordándoles cosas que muchos no saben y que me tocó a mí, valga de una vez, escribir hace más de 30 años. Tal vez mis amigos, los que me convocan, no han leído ni mis obras. Tal vez no han leído el Cristo triunfante de Samael Aumeor. Tal vez no han leído los sagrados rituales, de los sagrados rituales gnósticos a la falsa iglesia. Tal vez no han leído esas obras que se escribieron en aquel tiempo. Ahora me llamaron a releerlas, a reestudiarlas, y eso es lo que estoy haciendo. En esas obras está contenido todos los procesos del gnosticismo universal y de la iglesia gnóstica cristiana universal y de todas las personalidades y personajes que actuaron con nombres propios, fechas y detalles. Ahí están en esos libros, pero como no son libros de la actualidad porque ya fueron trascendidos, superadas esas épocas, no están ya en la circulación, pero sí se consiguen. Pero les toca estudiarlos, amigos, porque en esas obras está textualmente todos los procesos y los decretos y los mandamientos de lo que fue desde el principio hasta la época superada el movimiento gnóstico cristiano universal de Colombia y la iglesia gnóstica cristiana universal. Ahí está todo. Entonces les decía que este amigo, don Julio Medina Vizcaíno, sobrecogido por esa grandeza, entonces él, a partir de ahí, él se hizo como cargo de encauzar, óigame bien, Duarte, él se hizo la idea de encauzar esa cultura tan extraordinaria, y esa era el arma que esgrimiría contra la doctrina gnóstica cristiana universal del maestro Samael Aumeor, la liturgia, el culto. Entonces él estableció el culto y él recopiló en asocio de Efraín Villegas Quintero, mi viejo amigo también, recuperó y sacó todas las liturgias que hay en el mundo, hasta la última en el Congreso de Guadalajara, donde yo también estuve en esa junta. Él sacó todas las liturgias y entonces estableció los rituales gnósticos y la iglesia gnóstica, a la cual le llevó personería al propio maestro Samael Aumeor en Guadalajara, en el concilio. Amigos, de esto me tocó a mí trajinar bastante, pero quiero actualizarlo porque hay mucho equivocado sincero. ¿Cómo? ¿Por qué equivocado sincero? Porque don Julio Medina Vizcaíno, quien se convierte en el más alto traidor de la doctrina, saca un culto como doctrina y saca la iglesia como doctrina, y la doctrina no es esa, eso es un aspecto de la doctrina, no la doctrina. La doctrina son los 3 factores de la revolución de la conciencia en plena marcha, en pleno desarrollo, en pleno funcionalismo. Y entonces cada quien dentro de él irá a su propia iglesia gnóstica. Cada quien, esa es la doctrina. Usted irá a su propia iglesia gnóstica y allá de su íntimo, de su Cristo, recibirá el pan y el vino. Esa es la iglesia trascendida. Y yo, cuando la tenga, iré allá. ¿Quién? El ser irá allá, el íntimo, el iniciado irá allá, a mi propia iglesia gnóstica, y allá recibirá el pan y el vino de el Cristo íntimo. Amigos, si es que les estoy echando las margaritas, a ver si es que las siguen oyendo. Por eso, de pronto el maestro Samael Aumeor dice por ahí en alguno de sus libros que allá en los mundos superiores existe la catedral del maestro Samael Aumeor. Es de puro oro, está en el alma de él, el alma de él. El Jerusalén celestial está es aquí, no allá, en Egipto ni en el Medio Oriente, está aquí. El muro de las lamentaciones está aquí, no está en ninguna parte de la tierra.
Hay alegorías que muestran eso, pero alegoría no la cosa en sí. Entonces, cuando yo me preparo en el desarrollo, yo voy a la iglesia gnóstica. ¿A cuál iglesia gnóstica? A la mía. ¿De cuál iglesia gnóstica habla el maestro Samael? De la de él, porque la doctrina es la de él. Él es alabatada. Miren cómo quiero destaparles esto crudamente por la cuestión de que estamos en el fin de la humanidad. Amigos, ¿por qué no me quieren entender? No entendieron al Cristo, no entendieron al Buda, no entendieron a Samael, aún peor, me van a entender a mí. Pero yo aquí les martillo y les doy palo, como dicen, garrote, como yo le digo a los amigos, a ver si así alguno que esté ahí logra ver esto que estamos grabando. Esto que usted ha tenido la gentileza de sacrificarse en venir a escuchar de mis propias palabras y a verlo cómo está. Miren estos libros, es escrito detalle a detalle de cada decreto, de cada mandamiento, de cada cosa. Eso está escrito. Me tocó, como dije, escribir todo eso hace más de 30 años. Este libro lo distribuyó el propio venerable maestro Raúl en la propia sede de él. También distribuyeron el libro del Cristo triunfante, Samael aún peor. Esos libros fueron repartidos por las autoridades máximas que tuvo el movimiento gnóstico cristiano universal después de, a la época en que el maestro Samael aún peor desencarna y se va. Pero hay algo más, mis amigos, yo quiero aprovechar y decirte más cosas, decirte de esto, porque esto no se encuentra, porque está disperso, porque ya no hay quien lo sustente, porque han surgido muchos, diciendo yo soy, como dicen, aquí está el Cristo, véanlo allí. Les digo a ustedes con el corazón en la mano y les digo a usted, el que desconoce el orden establecido por el venerable maestro Samael aún peor, desconoce la ley del Cristo, desconoce el orden donde puede salvarse cuando el Cristo se levanta en él, cuando usted desarrolla su sol psicológico en su sistema solar. Pero volvamos sobre la iglesia. Entonces don Julio Medina, el altísimo traidor, estableció el culto como doctrina, y entonces estableció lo que se llamó la denominada falsa iglesia gnóstica cristiana universal o iglesia de Colombia. De ahí partieron todas las iglesias, todas las instituciones de México, de Honduras, de Nicaragua, de El Salvador, de Puerto Rico, de Estados Unidos, de Europa, de aquí de América. Todas las iglesias que hay en el mundo partieron de ese desarrollo de la Nagarica don Julio Medina Vizcaíno, llamado el soberano comendador, llamado pues el maestro Garga Cuccini. Todas partieron de ahí, todas porque él tomó esa área, esa fuerza, para él pues poder levantar un arma con que destruir la doctrina gnóstica cristiana universal de la vía directa del venerable maestro Samael Alvedor, como textualmente él lo dice en el cassette, en ese video que también lo tengo y lo voy a situar, lo voy a alzar a la página y lo voy a alzar a los medios para que la gente conozca cómo es la doctrina del propio maestro Samael Alvedor en sus propias palabras, que yo los tengo en un cassette. Bueno, mis amigos, tomado directamente, en su propia casa, de él, yo la tengo y se la voy en audio, ¿cierto? En audio, yo la voy a regalar con mucho gusto. Bueno, mis amigos, ahora bien, entonces de ahí partió la iglesia, la llamada iglesia gnóstica cristiana universal. Ya en el año de 1976, en el concilio de Guadalajara, Jalisco, México, donde yo estuve, el maestro Samael, en vista de tanto problema que se había creado con esa iglesia,
de que el mismo Anagarica le llevó con sus abogados, entre ellos el doctor Palacio y toda su gente, al Congreso unos estatutos que yo los tengo de su iglesia, donde no reconoce ni siquiera para nada al maestro Samael, donde él se cree el chacho de la película, donde él se llama el maestro del amor, donde él pues se pone las flores de un Cristo. Él le llevó esos estatutos llenos de errores al Congreso de Guadalajara, al propio maestro Samael Aumbeor. Y el maestro Samael Aumbeor le dedicó un día preciso y propicio a debatir los problemas que este Julio Medina Vizcaíno había levantado como pólvora en un parque por todo el mundo, con ese relato de los sagrados rituales gnósticos. Y nosotros tragando entero andábamos con eso de los sagrados rituales. Usted anduvo como 30 años en ese cuento, en ese relato. Ahora vamos a ver la otra cara. Vamos a verla. Yo participé de los oficios y también oficié. Claro. Entonces ese era, voy a decirle a usted, concretamente, ya voy a decirle a usted. Mire usted, yo soy muy pesadito para declarar, me falta la diplomacia, yo no he estudiado bien la diplomacia. No, es decir, la verdad hay que decirla. Pues. Pero ahora voy a decirle a usted, con todo el corazón le voy a decir a usted, si un Cristo, si un hombre como lo hemos visto, real, que su carne y su espíritu, todo es de naturaleza Cristo, él transmutó toda su naturaleza en el estado Cristo. Él como Cristo, que es la luz que da la vida, le da la vida también a la planta y le da la vida a las aves y le da la vida a los hombres y le da la vida a los mismos dioses. Cristo es la luz del mundo y así lo declara. Él también transmutaba de su naturaleza la cosa que quería transmutar en su naturaleza. Y esa es la ley de la transustanciación del pan y el vino. O sea que estaba en Cristo y Cristo estaba en él. Claro, él era Cristo. Él era Cristo. Entonces su psiquis y su cuerpo, sus uñas, su cuerpo, su carne era Cristo. Correcto, sí. Y él hizo que el pan se volviera su naturaleza, se volviera esa sustancia del pan, se volviera sustancia Cristo. E hizo que el vino, esa sustancia de la vid, se volviera también a su toque, a su paso, a su mandato, a su ley, se volviera su propia sangre. Así como el alquimista auténtico puede hacer oro, puede hacer piedras preciosas, puede hacer transfiguraciones, puede hacer resucitar un muerto. Él también tenía el poder de volver esa naturaleza selecta y nutricional, podía volver a su propia naturaleza. Y por eso dice, el que come mi carne y bebe mi sangre mora en mí y yo en él. O sea que mire lo que nos estaba dando. Y de modo que cuando don Julio Medina ve aquello, dice, yo voy a hacer lo mismo. Lo que hizo Simón el Mago en la misma Vía Crucis de nuestro Señor el Cristo, cuando llega y le dice a Pedro, dame ese don de yo imponer la mano en la cabeza y despertar el fuego, porque yo estoy haciendo mucha plata y te participo. Le dice Simón el Mago Negro a Pedro, que era un Cristo nada menos, y Cristo le dice, tu plata te sirva para tu condenación. Tú no tienes parte en este negocio. Textual de las Sagradas Escrituras. Lo mismo decimos nosotros en relación a la Santa Unción, a la última cena del Cristo. Aquellos que quieren plata, que quieren gente, que quieren que los escuche, que quieren que los aplauden, entonces se revisten de grandes iniciados, o se llaman grandes iniciados, o se declaran grandes iniciados, o se declaran sumisos servidores y sumisos consagrados a recibir el pan y el vino, y se revisten de tales. Y entonces con el pan y el vino obviamente se sucede, obviamente en la naturaleza, la reversión
la reversión. ¿Por qué? Porque si de un lado el Estado Cristo transforma la naturaleza del pan y el vino en la transustancialización o transustanciación, nosotros que no tenemos ese estado, lo aprovecha Satán para poder transformarse en servidores adyectos de él. Nosotros nos hemos convertido con el pan y el vino desde la antigüedad más remota en elementos al servicio de Satán. ¿Por qué? Por la simplemente de transfiguración de la cosa, es decir, del desdoblamiento contrario, opuesto, antitético. O sea que cada cual ofrece o da de acuerdo al estado en que está. Correcto, y como mi estado es satánico, es demoníaco, en mí están los 7 pecados capitales: ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza y gula. Como en mí está el separativismo y el crimen, como yo soy, digamos, un pecador sin arrepentimiento, al dar el pan y el vino, eso es lo que las fuerzas tenebrosas aprovechan para decir: tomad y comed, tomad y bebed. Y eso es lo que nosotros... Y entonces, ¿eso qué pasa? Eso produce fanatismo de peor grado, eso produce la mitomanía, eso produce el crimen, el desastre, el derroche, el enloquecimiento, el fanatismo del mundo. Miren ustedes esas iglesias con miles de seguidores por recibir el pan y el vino de Satán. ¿Por qué? Porque es la inversión de la polaridad de las fuerzas. Entonces es tenebroso, es por eso, pues es profana por eso, se está sirviendo al mundo. Y el Cristo dice: mi reino no es de este mundo. Amigo, ahora me entiende usted la cosa. Entonces ese fue el culto que la Nagarica Julio Medina Vizcaíno y toda su gente puso como si fuera la gnosis, como si fuera el conocimiento del ser. Pero ya en el Congreso de 1976, el maestro Samael Aumbeor, ante tal cosa, dijo: ha surgido una fórmula del armisticio, hizo un armisticio del amor para unir esas peleas que había, ese derroche que había en el mundo gnóstico, y para aclarar esa cosa, y propuso, y está escrito, aquí lo pueden encontrar, aquí está escrito textualmente del propio Samael Aumbeor, cómo él dio una fórmula de armisticio del amor allí, y le dijo a los conjurados de la iglesia: sí, vamos a darle licencia a esa iglesia y la vamos a sustentar. Si para el Congreso de 1978 en Caracas, Venezuela, han cambiado absolutamente estos estatutos por unos estatutos correctos. Esa fue la condición, y dice hermosamente en este libro, lo pueden leer: yo no, para no ser orgulloso, que está aquí adentro, si no cumplen ese mandato, le retirará la fuerza marciana a esa iglesia, y no progresarán y fracasarán terriblemente, es decir, van a la involución. No podrán entrar en el Éxodo, la isla del Éxodo. Aquí está también como a la isla del Éxodo no van sino los caminantes de la directa, para que no se hagan ilusiones, mis amigos. A la isla del Éxodo no van sino los estudiosos de la directa, el que se sacrifica por la humanidad. Y resulta que los mitómanos y estos payasos, todos estos que dan unción de pan y vino, son ignorantes, o a conciencia sabiendo la cosa, son, digamos, adeptos de la izquierda, son simoníacos. Y como son simoníacos, quieren es fama, quieren es crédito, y hablan hermosamente en los auditorios de todo el mundo, y van y reciben el pan y el vino de ellos mismos,
¿Cuándo fueron iniciados? ¿Cuándo entraron? ¿Cuándo crearon su luna psicológica? ¿Cuándo crearon su sistema solar psicológico? ¿Cuándo crearon su sol psicológico para repartir el pan y el vino? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién los declaró? Impostores. Son impostores, se los digo aquí a todos en el mundo entero. Impostores. ¿Pero tienen derecho a hacerlo? Tienen derecho a hacerlo. ¿Por qué? Porque son el mundo. Y el que amara el mundo a mí me aborrece es el Cristo, pero ellos son el mundo. Entonces recogen su gente, recogen su cosecha. Pero hay algo muy grave. Estamos en el fin de la humanidad. De aquí se acabaron las 108 existencias. Y aquí vamos después de las 108 existencias a la muerte segunda, a la involución. Así pues, mis amigos, que yo les planteo esta situación con el corazón en la mano, con el énfasis requerido, con la venia de mi amigo que ha venido a escucharme estos temas, pero de los cuales tenemos nosotros evidencias concretas escritas, porque nosotros nos tocó vivir todo eso. Pero sí distingo correctamente de dónde salieron todas las agrupaciones, órdenes e instituciones del mundo, llamadas iglesias, o que imparten el pan y el vino en memoria de Cristo. Todas, sin excepción, todas, las de todo el mundo, porque cuando al venerable maestro Revolú, siendo un Cristo, en 1995, se le preguntó en una asamblea congreso internacional si él realizaría los santos rituales en un momento que lo requiriera, o en un centro, en un lugar donde llegara. Él dijo: yo no me siento preparado para realizar ese ritual, por eso no los hago, por eso los he, condicionado, por eso los he retirado de lo que es la doctrina de los 3 factores de la revolución de la conciencia, porque cuando cada quien avance en la creación de su sistema solar íntimo, tendrá que ir a su propia iglesia íntima. Ahora, el maestro Samael Aumbeor declaró que si en ese congreso de Caracas se hubiesen levantado esos reglamentos debidamente corregidos, él apoyaría la fundación de la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal de Colombia, del mundo. Pero no lo apoyaron, no los corrigieron, y como todas salieron del foco de Julio Medina, todas están contaminadas y son, digamos, desviaciones o sustentaciones o formaciones que tomaron base en el Sumum Supremum Santuario de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, y posteriormente en la vida del maestro Samael Aumbeor, cuando en los lumiciales él repartía el pan y el vino para sacrificar aún su carne y su sangre, porque alguien entrara a la fuente del conocimiento, porque alguien entrara a la iniciación. Y ahí lo dice, ahí están todas las evidencias textuales. Amigo, les he cansado, les he fastidiado. Yo quisiera haberles leído este libro. Aquí en este libro, si no lo consiguen, bueno, es tarea de ustedes. Pero si lo consiguen, aquí en este libro, mire, se lo repito, de los sagrados rituales gnósticos a la falsa iglesia, está todo el periplo, todo el desarrollo, todos los decretos. Por ejemplo, el decreto 009. En ese decreto 009 el maestro Samael Aumbeor rompe cobijas radicalmente con la iglesia gnóstica. Dice que es una organización completamente, absolutamente independiente, que no tiene que ver nada con el movimiento gnóstico cristiano universal de Colombia o del mundo, un movimiento gnóstico cristiano universal. Dice que el que siendo el movimiento gnóstico cristiano universal se meta de alguna manera con esa iglesia, lo sancionan y lo expulsan inmediatamente, y que si alguno de esa iglesia viene al movimiento, lo sancionan y lo expulsan, que son 2 organizaciones absolutamente independientes, claro, absolutamente independientes,
y no podría darse de otra manera. Y para eso, pues quiero enfatizar algo concreto. Están los decretos en los cuales Él nombra, declara y nombra reencarnado aquí en la tierra al venerable maestro Raulú, juez del tribunal del karma cósmico, para que defienda, para que sustente a su propio movimiento gnóstico cristiano universal, y le da poderes absolutos. Óigame bien, amigos, poderes absolutos en el gnosticismo universal de la doctrina del maestro Samael Aun Weor, en su doctrina de la directa, para que ponga el orden donde quiera que haya desorden, para que baje tantos ídolos de arcilla y corrija tantos errores, y tiene poderes absolutos donde quiera que se encuentre, de modo que el maestro Raulú es, digamos, la espada de la justicia para defender la doctrina del venerable maestro Samael Aun Weor, su tabla de salvación, y que la prediquen de una manera o que la prediquen de otra. Si no están con el maestro Raulú, están contra el maestro Samael Aun Weor, y eso es lo que les arde, y eso es lo que les duele, porque no quieren aceptar de ninguna manera la autoridad suprema del venerable maestro Raulú. Y yo aquí estoy diciéndoselo a ustedes, les estoy pidiendo que revisen, porque los tienen hipnotizados los rituales, porque esa es la pócima, ese es el brebaje que Satán le da al mundo para que no salga de ahí, para que no se escape. Los tiene adormecidos, los tiene satanizados, los tiene ciegos, amigos, los tiene ciegos, y no quieren entender que yo les digo con todo el corazón en la mano. Están enyerbados con eso, están satanizados con el pan y el vino, están satanizados porque cuando el que lo entrega no es un Cristo ni es un avatar, no es uno que trae la doctrina. No puede darlo, porque eso es propiedad de la avatara. No es un hombre solar. No es un hombre solar, y aparte de no ser un hombre solar, no es el avatara, no es el que da el orden, el que da la ley. Entonces, mis amigos, y no me digan esto ni me digan aquello, cierro el libro, como digo al principio, lo cierro, y no quiero debatir con ustedes, porque sé que ustedes están hipnotizados, porque sé que ustedes están manipulados con el brebaje, con la pócima que les vienen dando. Yo les pudiera contar qué pasa en los mundos internos que yo conocí, cómo Julio Medina en los mundos internos le daba pan y vino a la gente en el mundo astral para poder dominarlo aquí. Y así están ustedes, mis amigos. Y se los puedo decir sinceramente, no con ánimo de recriminación, sino con ánimo de posibilidad de cambiar la forma de pensar, sentir y actuar. Estudien ustedes, consulten ustedes lo que es la doctrina gnóstica del venerable maestro Samael Aun Weor, que no tiene que ver nada con eso que ustedes creen que es. Mírenla ustedes, les prometo entregar en mis páginas un cassette directo del venerable maestro Samael Aun Weor, tomado directamente en su propia casa a finales de octubre de 1976. Yo lo tengo y se los prometo con mucho gusto para entregárselos. ¿Qué querían decirme? Jorge, que es bueno decirle pues a la gente de que la verdadera ceremonia, el verdadero ritual o la verdadera misa está relacionado con la magia sexual. ¿Cómo así que con la magia sexual? Pues entendemos nosotros de que nosotros somos hijos de la energía síntesis, que es la energía sexual, y en esa energía están los átomos del Cristo. Obvio. O sea, que la magia sexual es la verdadera transustanciación. Correcto. La verdadera, dijéramos, ceremonia donde el hombre y la mujer transforman la naturaleza en humana o agoica en que estamos, la van transformando naturaleza a Cristo. Claro, pero veámoslo de otra manera, si me permites, porque no, esto va para el mundo. Para poder trabajar correctamente en la transmutación alquímica, pues mira,
la semilla no nace si el grano no muere. No germina la planta si el grano no muere. Entonces se necesitan tres factores. Sí. Primero, la muerte del ego. Entonces la transmutación se da. Porque tú puedes, digamos, copular 20 y 30 y 50 años y no despertar fuego. ¿Por qué no despierta el fuego? Porque no hay méritos para que despierte el fuego. Porque el fuego es la madre divina Kundalini. Y la madre divina Kundalini no le marcha a nadie, si no tiene el mérito requerido, el sacrificio requerido. La muerte. La muerte. Entonces la muerte del ego, la transmutación alquímica que tú hablas y el sacrificio por la humanidad. Mira qué tan subrayadito te lo doy. Son tres factores. Ahora, cuando ya funcionan esos tres factores, es el cassette de que te hablo, que te voy a regalar una copia. Ese cassette habla de cómo pues vamos a desarrollar aquí la luna psicológica como un centro permanente de conciencia. ¿Cómo vamos a desarrollar aquí al hombre interior, que es el sistema solar? Cuerpo astral, cuerpo mental, cuerpo causal. Todo eso es de los tres factores. Si falta un factor, no se da. Ahora bien, la alquimia no se da sin esos tres factores correctamente. Se desvía, porque manejar las energías que produce la vida requiere pureza. Entonces somos impuros. Entonces podríamos sintetizar así. Los tres factores correctamente llevados por la pareja gnóstica y vividos y experimentados paso a paso, es la verdadera doctrina. Da la verdad. El resultado de la verdadera. Esa es la verdadero ritual. Es la verdadera iglesia. El ritual. Ahora, de ese ritual, cuando se van alcanzando los grados de desarrollo, primero tienes que crear la luna psicológica, después tienes que crear el sistema solar psicológico, o sea, el cuerpo astral, el cuerpo mental y el cuerpo causal, y después crear al sol psicológico, que es el Cristo. Hasta que tú no hagas eso, no dominas el zodiaco, ni te dominas a ti mismo, ni eres un Cristo. Tienes que ver eso, que es la primera montaña y la segunda montaña, para de ahí ir a la liberación en la tercera montaña. Eso es de la doctrina, eso está todo en la página. Y esa es la verdadera ceremonia crística. Entonces, en ese desarrollo se da el ir a la iglesia gnóstica cristiana universal dentro de ti. Y ahí recibes el pan y el vino de tu propio ser interior. Y de los mundos superiores. Y claro. Porque el maestro Samael dice que los viernes al amanecer y los domingos al amanecer, muchos concurren al pretor de la Santa Iglesia Gnóstica de los mundos superiores. ¿Por qué? Porque van formando el cuerpo astral. Porque van creando sus cuerpos. Solares. Claro, solares. Ustedes pueden ir a la iglesia trascendida. Eso, obvio. Pueden ir, ¿quién? El alma. Claro, el alma. Esas son las cátedras para el alma. Y porque está oficiando de acuerdo con los sagrados tres factores. Con los sagrados tres factores. De modo que no es aquí la misa, no es aquí el pan y el vino, no es aquí el ritual, no es aquí la consustanciación como dice Lutero. No es aquí el debate de las iglesias en cuanto a la transustanciación, en cuanto a la consustanciación. Miren ustedes, amigos, estudien ustedes, por favor, es un poquito más para que puedan, pues, orientar, para que puedan ustedes orientar a alguien. Pero ¿cómo? Si ustedes están enceguecidos, vuelvo y digo, por el pan y el vino. Eso es lo que los tiene como están, con el entendimiento cerrado y tapado. Por eso ustedes se fanatizan, por eso ustedes son capaces, pues, de atacar a cualquiera, porque ustedes están sirviendo a las fuerzas tenebrosas de Satán. Amigos, les estoy aclarando, estoy echando las margaritas para que los cerdos las oyen.
Pero mi amigo, usted perdona que vino el momento, vuelvo y les digo, estoy bien documentado y aparte de estar documentado para corregir los errores, también yo los he vivido en carne propia y hablo con conocimiento de causa y que alguno de ustedes no quiera, pues allá ustedes, pero yo estoy puntualizando lo que es la doctrina y sus grandes guías, el venerabilísimo Avatar Samael Aumeor, Cristo Rojo de Acuario, el venerabilísimo gran maestro del Tribunal del Karma, Ravolú, otro Cristo de la época, otro superhombre de la época, ante el tronar del pensamiento. Mis amigos, yo quería notar tenga la bondad, aquí, ¿cómo vamos a cerrar? Eso le decía yo pues a mi esposa, yo le decía pues a mi esposa sacerdotisa, de que tantos años que hemos ritualizado y que hemos hecho tantos trabajos en los santuarios y todas estas cosas, y que apenas nos venimos a enterar o a comprender de que el verdadero oficio es el trabajo psicológico en que los dos estamos transformándonos interiormente, psicológicamente, y que a medida que vamos ayudándonos mutuamente en ese trabajo psicológico y que luego ingresamos al santo sacrificio de la castidad, de la transmutación alquímica, vamos adquiriendo los méritos para ir logrando que la Madre Divina nos acepte. Bueno, yo te enfatizo muy familiarmente. Primero es la muerte. Y la muerte es muy complicada. La muerte es purificarse uno. Y con ese mismo y al mismo tiempo va la transmutación alquímica. Y al mismo tiempo va el sacrificio, por lo menos a lo que estamos haciendo en este momentico. Que es llevándole un mensaje de claridad sobre la doctrina a otros, aparte del trabajo personal. Y también te anoto muy comedida y muy cariñosamente que la iniciación es individual, no es colectiva ni aún de la mujer y mía. La mujer es el medio para que yo me autorrealice y yo soy el medio para que ella se autorrealice. O sea, para que él se convierta en un hombre solar y ella en una mujer solar. Correcto, pero es el medio. Claro, sí. Si ella no marcha, pues es cuestión de que ella o no tiene el impulso requerido o no lo ve así todavía. Y si yo no marcho, no tengo el impulso requerido o no lo he visto así todavía. Pero la cuestión de la iniciación, muy hermoso, es como Nicolás Flamen y Peregrine, la mujer, que los dos salieron resurrectos. Bernelli, sí. Bernelli, sí. Pero si mi mujer no marcha, pues no marcha. Y si yo no marcho ante mi mujer, pues yo no marcho. Pero lo ideal es que los dos marcharan, que los dos pudieran hacer una armonía, siquiera compartir lo más prudentemente posible en sus desarrollos, en su vida cotidiana. Pero eso ya es cuestión de, digamos, de conversaciones ya particulares. Sí, en todo caso, pues, si no es con los tres factores de la revolución de la conciencia, forget it out, como dicen los gringos, olvídese, amigo, porque fuera de la fórmula universal y cósmica de muerte, nacimiento y sacrificio por la humanidad, no hay ninguna posibilidad de liberación, ninguna. Mis amigos, hasta pronto. Muchas gracias. Gracias, mejor.